Hola, buenas noches, bienvenidos a la nueva entrega de mi sección Hipérbole de Literaturba. Hoy vamos a hablar de un tema que me obsesiona y que me define, la poesía. Voy a tratar este tema de la manera más cercana posible. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues hablando de mi propia poesía, de mi propio trabajo poético. Hace unos meses publiqué mi libro, Tatuajes de un mexicano herido, con FA Editorial, una editorial que me encanta, que dirige Ovidio Ríos, y la verdad es que me siento muy orgulloso de ser parte de este proyecto editorial. Hace muchos años me tocó dar clases a niños muy pequeños, de entre 10 y 14 años, clases de literatura. Y mi idea original era hablarles de un género distinto cada clase. Empecé con géneros que me parecían más o menos fáciles de explicarle a un niño, como el cuento, como la crónica, incluso como la reseña. Los puse a hacer reseñas de películas, de caricaturas, de lo que ellos quisieran. Y finalmente llegó el día en que les iba a enseñar sobre la poesía. Les iba a decir de qué se trataba la poesía y cómo escribir poesía. Y yo llegué muy seguro a mi clase, porque en ese entonces el único género que yo escribía era justamente la poesía. Y entonces me arranqué y les dije: niños, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de un género que me encanta, que es la poesía. Y la poesía es... Y me quedé trabado como por 2 minutos pensando qué chingados es la poesía. Y me di cuenta que no sabía o no podía definirla. En el momento lo que hice es simplemente les dije la verdad. Creo que en este momento no puedo definir qué es la poesía. Mejor lo dejamos para la próxima clase y hoy hablamos de ensayo, de novela, de otra cosa. Lo que sí me fascinó, lo que sí me maravilló, es darme cuenta de que escribía un género que no podía definir. Y eso me pareció inquietante, desafiante, pero también me encantó la idea de escribir algo que no podría o que no podía en ese momento definir con palabras. Hoy en día, para mí, la poesía tiene que ver básicamente con 2 cosas. La primera es la musicalidad. La poesía es el género del ritmo, de la cadencia, otra vez, de la música. Y no tiene que ser una música bella, una música estética, una música que eleve el espíritu. Puede ser la música de los balazos entre los cárteles, puede ser la música de 2 tipos cogiendo, puede ser la música de una tragedia, puede ser la música de una ciudad que se derrumba, puede ser la música de una gran decepción, de una gran tristeza, pero está presente la música y el ritmo, sin duda alguna. Yo siempre he dicho que ser poeta se parece mucho a ser músico, en el sentido de que creas melodías llenas de contenido, llenas de emoción, llenas de intensidad. El otro aspecto que a mí me parece muy importante de la poesía es que es invocación. Yo siempre he pensado que la poesía es lo más parecido al rezo, a la oración, al mantra, a las palabras mágicas, a los hechizos, a las maldiciones también, por supuesto. Yo siento que la poesía invoca, no solo evoca, sino que también invoca, hace que aparezca lo que uno está diciendo. Entonces, si uno hace un poema a Dios, yo creo que Dios está ahí presente. Si uno le hace un poema al diablo, seguramente aparece en algún momento el diablo, sea para agradecer o sea para darte de putazos porque no le gustó el poema, pero aparece. Aparece el instante que estás reproduciendo, aparece la emoción, aparece el alma de los que ya se fueron y a lo mejor les dedicaste un poema. Aparece lo que sea que se mencione en el poema. A lo que se haga referencia aparece y se vuelve tangible, por lo menos en el instante de leerlo, de escribirlo, de decirlo. Porque también la poesía me gusta mucho porque tiene que ver con la palabra hablada. No hay mejor género para leer en público que la poesía, porque es muy fácil de aprehender con H, de entender, de conmover. Es muy fácil conectar con el público a través de la poesía. En la narrativa, si uno escucha un cuento y te distraes un momento, pues a lo mejor ya te perdiste del clímax, del meollo del asunto, de la revelación. En la poesía cada verso tiene su importancia y cada verso es definitivo
cada verso es definitorio, cada verso es importante, cada verso estremece por sí mismo. Entonces, no importa si se te fueron 7 versos antes, a lo mejor el octavo te va a llegar y te va a hacer conectar con el que está leyendo o con el texto mismo que uno está escuchando. Yo empecé a escribir poesía desde muy joven. Siempre pensé que iba a ser mi género de preferencia, pero resulta que me empezó a ir bien en la narrativa y yo abandoné por completo a la poesía durante muchos años. Desde hace unos 5 años para acá yo quise volver a escribir poesía, lo intenté una y otra vez, no me sentía a gusto, no me sentía preparado, y entonces decidí, vi que había un concurso, una convocatoria en la UACM de un concurso de poesía, y dije, voy a escribir un poema para el concurso, y si me va bien en el concurso, lo voy a tomar como una señal y voy a volver a la poesía. Justamente voy a invocar a la poesía y voy a ver si se manifiesta a través de este reconocimiento, de este premio. Resultó afortunadamente que gané el primer lugar en ese concurso y lo tomé justamente como una señal y dije, ya no me detengo, voy a escribir un libro de poemas, lo voy a publicar y lo voy a compartir con la gente porque es algo que está en mí. El género que yo más leo, el género que yo más disfruto es la poesía, de eso no tengo ninguna duda, y tengo un compromiso y tengo una lealtad y tengo mucha fe en la poesía. Entonces también por eso es que empecé a escribir este libro. Les quiero hablar en particular de algunos textos que les voy a leer, 3 textos que quiero comentarles, un poco cómo se gestaron o por qué están ahí. El primero de ellos se llama Mis últimas 2 vidas, que es un texto en donde se habla sobre los videojuegos, particularmente sobre Mario Bros. Resulta que mi primera consola fue el Atari. ¿Cómo llegó a mi vida? No sé, no lo recuerdo, yo estaba muy pequeño, pero me gustaba mucho jugar Atari. Pero realmente la primera consola de la que yo tengo memoria de cuándo me la compraron, de cuándo apareció, de cuándo la abrí, de cuándo descubrí las primeras gráficas, de cuándo tomé el control por primera vez, es el Nintendo, el NES, el Nintendo Entertainment System, la primera consola de Nintendo. Y en esa consola venía incluido Mario, el juego de Mario Bros. Yo me acuerdo que la primera vez que jugué el Mario Bros. Y golpeé esta cajita con el signo de interrogación, salió el hongo y Mario creció. Lo primero que yo me pregunté es, cuando crece Mario, ¿también crece lo que hay dentro de Mario? Yo en ese momento tenía muchos problemas con el miedo, con la ansiedad, con el nerviosismo, y entonces lo primero que me pregunté es, si Mario está nervioso y se come un hongo y crece, ¿también crece el nerviosismo? ¿También crece su pánico? Y me empecé a preguntar muchas cosas, ¿no? También crece lo intangible en Mario, también crece su alma, también crece su tristeza, también crece su desesperación, también crecen sus celos de que Bowser tenga a la princesa, también crece su coraje contra Bowser, también crece esta crueldad de pisar y de matar a los animales o a los seres que habitan su mundo. Y a partir de eso me quedó siempre esta pregunta. Cuando Mario devora un hongo, ¿también crece lo que hay dentro de Mario o solo crece su cuerpo? Y es un elemento que está presente en el texto que les voy a leer. Yo con la consola de Nintendo también tengo un recuerdo muy particular. Algún día un amiguito me invitó a su casa a jugar Nintendo y estaba presente, además de mi amigo, su hermanito pequeño. Y en una de esas se agarraron a golpes, empezaron a pelear terriblemente. Y mi amigo tomó la consola, el NES, y le dio en la boca con la consola a su hermanito. Y me acuerdo que le tumbó por lo menos 3 dientes. Y entonces esta boca ensangrentada, esta consola llena de sangre, este momento de violencia también fue muy definitivo para mí. También fue algo que me marcó, sin duda alguna. También recuerdo yo que a través de los videojuegos pude conocer lo que era la codependencia o lo que era la idea de que importa mucho lo que los demás piensen de ti o cómo te perciban los demás. Yo desde que salió la consola la quería, pero por alguna razón en mi casa en ese momento no me la podían comprar, no había el dinero, los recursos, el entusiasmo suficiente para comprarla. Pero yo en mi salón decía que ya la tenía, yo siempre presumía que ya la tenía.
Y entonces había una amiga que también tenía la consola y me decía, pues te presto un juego, tú préstame un juego, yo te presto uno. Yo decía, no, es que yo solo tengo el Mario, qué triste. Y entonces un día me prestó el juego de Double Dragon, me acuerdo muy bien, pero yo no tenía la consola, entonces andaba ahí paseando con el cartucho de Nintendo por todos lados, buscaba en las revistas imágenes del juego para poder decirle algo, para poder comentarle que sí lo estaba jugando y vivir esta mentira de que ya tenía la consola. Entonces también para mí fue una revelación que tiene que ver con lo material, con lo superficial, que tiene que ver con el hecho de tener algo que los demás no tienen o de no tener algo que los demás tienen. Entonces también fue un asunto que me llevó a entender la avaricia o el apego material. Pero bueno, les quiero leer el texto, a ver qué les parece, de mis últimas 2 vidas. Mis últimas 2 vidas. Termino el mundo 5-1 de Super Mario Bros. Gano 800 puntos que no significan nada. En el siguiente nivel, Mario devora un hongo y se vuelve una versión colosal de sí mismo. Me pregunto si al crecer su semblante, también crece su alma, o su ira, o su eczema, su taquicardia o su pánico. Quiero saber si su autodesprecio, su abominación por los otros y su impulso de masturbarse se agigantan también. Al menos en mí, estos elementos jamás han dejado de agrandarse. Un golpe seco del otro lado del muro me hace voltear a la derecha. Miro caer mi póster de una joven desnuda con casco de astronauta. La muchacha es hermosa incluso en su caída, en su total abatimiento. Oigo a mi padre, que golpea de nueva cuenta a mi madrastra. Imagino que él, o tal vez ella, gana 800 puntos que no significan nada. Maldigo a media voz, le pongo pausa al juego. Debo apretar con demasiada fuerza el botón, porque mi desmesura y el tiempo lo han vuelto minusválido. Saco entonces la antigua 22 del cajón superior del semanario. Estaba envuelta en una playera pirata del Necaxa. Cargo 2 balas doradas y 2 balas plateadas en el tambor. Abro de un golpe la puerta de madera a punto de podrirse. 2 disparos al vientre para él, 2 disparos al cuello para ella. Una punzada en el hombro me reanima, maldigo en voz muy alta. Tiemblo. Tiemblan también las piernas de mi padre. En mi cuarto no ha cambiado absolutamente nada. Le quito la pausa al juego. Me duele el dedo cuando oprimo el botón, porque seguramente lo lastimó el gatillo. Espero que me dé tiempo de terminar el mundo 5-2, antes de que llegue el diablo, mi hermano, Dios o algunos policías. Incinero a un Cupa-Trupa y miro caer despacio su caparazón. Gano 200 puntos, que son la recompensa de mis actos. Me turba pensar que no podré jugar en mucho tiempo. El segundo texto del que les quiero platicar es un texto que se llama Quemaduras de tercer grado. Hace no mucho tiempo iba yo en el metro y me puse a platicar con un tipo vestido de payaso. Yo tengo esta costumbre que mi mujer siempre me critica de hablar con extraños, con el taxista, con el chofer del Uber, con la gente que se sienta a mi lado en el camión, en el avión, con la gente que me encuentro en la calle, en el parque, con los que están comiendo junto a nosotros. En fin, me encanta platicar con los extraños y además tengo esta capacidad de hacer que los extraños me revelen y me platiquen cosas interesantes de su vida. Estaba yo platicando con este hombre vestido de payaso y durante todo el trayecto, de una media hora más o menos, pues, platicamos de pura pendejada, la verdad, de cosas intrascendentes, de cosas que no tenían mucha relevancia. Y a mí se me hacía raro que la plática fuera tan superficial después de un tiempo. Al final me rendí, yo no intenté ya sacarle ninguna información al tipo. Sin embargo, antes de que se bajara de la estación, me dice 2 cosas que me hicieron estremecer, que me helaron por completo. Me dice, mi hijo tiene todo el cuerpo quemado, a veces no puedo ni verlo. Y entonces yo me quedé como, pues no supe nada que decirle más que lo siento mucho, adiós, fue lo único que pude decirle, pero me quedé con esta idea todo el tiempo de cómo sería esta relación de un papá frente a un hijo que tiene el cuerpo deformado, que tiene el cuerpo tan lastimado que afecta por completo cómo se ve.
Y entonces escribí este texto que se llama Quemaduras de tercer grado. Quemaduras de tercer grado. Tu hijo se pinta de colores las quemaduras de su cuerpo. Sobre ellas dibuja líneas, puntos, espirales, disímiles estrellas, siluetas de amibas y de células. Dibuja diamantes, laberintos sin salidas o entradas. Dibuja flores, escamas, grecas y algunos arabescos inarmónicos. Se acerca a ti, señala sus cicatrices y asegura: mira, papá, soy un alebrije de colores. Tú sonríes porque es la primera vez en mucho tiempo que tu hijo te parece hermoso. Y ahorita que estaba leyendo estos textos, reparé en algo que yo tenía claro, pero que no me parecía tan evidente. Muchos de los textos del libro tienen que ver con la figura paterna, con los papás. Yo con mi papá siempre he tenido una relación complicada, durante mucho tiempo incluso nos llevamos muy mal, y en el texto aparecen muchos papás o muchas figuras paternas, no necesariamente el papá literalmente, sino a lo mejor un rey o a lo mejor un dios, a lo mejor una figura de autoridad. Entonces, la figura de mi papá está muy presente en el libro de muchas maneras, pero creo que hay un texto en particular que está totalmente relacionado con mi papá. De mi papá yo no les voy a platicar exactamente anécdotas por un respeto a él y porque además creo que el poema habla por sí mismo y el poema es muy revelador en muchos sentidos. Sobre todo el final del texto me parece que revela o invoca justamente lo que yo siento ahorita por mi papá de una manera muy extraordinaria. El texto que les voy a leer se llama Desconocimientos y es el primero del libro, es el texto con el que decidí abrir el libro. También tiene que ver en cierta medida con los videojuegos, pero sobre todo tiene que ver con los papás, con mi papá, con la figura de los abuelos, con la figura paterna en todas las acepciones o en todas las formas en que ésta se manifiesta. Desconocimientos. Mi padre no sabe que lo miro dormir y que yo no he dormido bien durante semanas. No sabe tampoco que soy alcohólico y que llevo un año sin tomar un solo sorbo. No sabe que extraño, con furia irrefrenable, el whisky y no tanto el martel BSOP que siempre me ofrecía. Mi padre no sabe quién es César Vallejo, ni que yo sé de memoria varios poemas de Trilce. No sabe hacer ningún poder en Street Fighter, y mucho menos un Fatality en Mortal Kombat. No sabe que hace 2 años, dando de gritos, amenacé con un cuchillo a mi madre y luego destruí a patadas la vitrina de pino donde guardaban las teteras y las figuras de porcelana. Mi padre no sabe que hace tiempo lo perdoné por haberme robado una fuerte cantidad de dinero. No sabe que perdí mis coches jugando a los dados, a la ruleta y a la baraja española. Mi padre no sabe que mi esposa se fue de la casa porque dice que cada día me parezco más a él. Mi padre no sabe que durante años le tuve miedo y que en una de sus golpizas casi pierdo la vista. No sabe que siempre recuerdo el día cuando me puso detrás de él para protegerme de una feroz balacera. No sabe tampoco que a mis 40 años aún me da terror la oscuridad. Mi padre no sabe cómo controlar algunas partes de su cuerpo, ni que sus pulmones están a punto de colapsar. No sabe, ni le diremos nunca, que durante unos minutos mis hermanos y yo nos negamos a pagar la cuenta del Hospital San Lázaro. Mi padre no sabe que lo admiro y que jamás seré capaz de revelárselo. Por supuesto que en este texto se ponen en juego asuntos completamente ficticios y asuntos que tienen que ver, que son un fiel retrato de mi experiencia de vida. No les voy a decir cuáles sí y cuáles no, pero sobre todo el final es lo que me parece que revela, que refleja, que invoca lo que siento por mi papá, estas ganas de decirle que lo admiro, que lo quiero, pero también la imposibilidad de hacerlo frente a frente. El texto de Tatuajes de un Mexicano Herido está a la venta en línea, está a la venta en algunas librerías como Marabunta
como la librería de la Escuela de Escritores. Próximamente estará en otras, haremos presentaciones, también los invitaré. Les voy a dejar abajo la liga donde pueden comprarlo por si lo quieren conseguir, y espero que me comenten qué les parecen los textos, qué piensan también de la poesía, qué piensan de la inspiración de la poesía, qué es lo que ustedes invocan cuando escriben poesía, qué es lo que quieren que aparezca, qué es lo que quieren que se revele, qué es lo que quieren que esté a su lado cuando escriben poesía o cuando leen poesía. Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos la siguiente entrega. Entren a nuestros videos, a todos los videos de Literaturba, denle like, compártanlos, suscríbanse al canal y nos vemos. Muchas gracias.